Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Le damos gracias a toda la familia del Templo Chorrera Centro, a sus pastores Rolando Rengifo, a la pastora Liliana. Gracias, pastora Liliana, por esa hermosa introducción, esa hermosa presentación. Y yo creo que también el Espíritu Santo lo ha usado a usted poderosamente para darnos el marco propicio para iniciar esta conferencia con respecto a neurociencia para acelerar y consolidar el aprendizaje. De la misma forma, gracias, Pastor Joel Rengifo. Dios les bendiga grande y abundantemente. Amén. Es de gran bendición para nuestras vidas y esperamos en Cristo Jesús también ser de gran bendición para la vida de todos ustedes. Gracias a esta gran familia y gracias por esta oportunidad. Indudablemente, mientras vamos abriendo la pantalla para compartir esta presentación, que más una predicación es una conferencia específicamente sobre un tema que a nosotros nos apasiona y que ha sido objeto de aplicación por parte de nosotros a lo largo de nuestra vida como docentes universitarios y también a nivel de docentes del Instituto Superior Bíblico Panameño de la Iglesia de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a hablar un poco de neurociencia para acelerar y consolidar el aprendizaje. Este es un tema de singular importancia. Este es un tema de singular importancia, así que vamos a iniciar temporalmente y continuaremos inmediatamente. Aquí estamos. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Aquí estamos entonces viendo lo que es neurociencia para acelerar y consolidar el aprendizaje. Cuando nosotros tratamos de la neurociencia, y es importante que comprendamos al inicio, porque esto es algo que también a los docentes también les causa bastante preocupación e inquietud cuando hablamos de neurociencia. Neurociencia no es más que el estudio en educación, el estudio de cómo aprende el cerebro. Es decir, cómo aprendemos cada uno de nosotros es lo que trata de ilustrarnos la neurociencia. ¿Con qué objetivo y con qué finalidad? Para lograr que nuestros aprendizajes sean mucho más efectivos y para lograr que nuestra enseñanza sea una enseñanza más atinada, adaptada a la forma en cómo aprendemos los seres humanos. Eso es lo que hace la neurociencia. Entonces, si nos damos cuenta, la neurociencia es empleada en este tema que vamos a tratar para lograr que aprendamos rápidamente, pero también para lograr que lo aprendido quede en nosotros, se interiorice en nosotros y nosotros podamos vivir, podamos actuar de acuerdo al aprendizaje recibido. Eso es fundamentalmente lo que representa la neurociencia en términos generales. Así que si alguien a usted le llega a preguntar, bueno, ¿y eso de neurociencia qué? Es cómo aprende el cerebro. Y cómo, sabiendo cómo aprende el cerebro, yo sé cómo tengo que enseñarle y sé cómo tengo que dirigir mi propia forma para poder aprender algo nuevo. Entonces, eso es fundamental que nosotros lo tengamos presente durante esta presentación. Vamos a ver tres principios únicamente en esta conferencia. 3 principios de la neurociencia para mejores resultados de aprendizaje. Estos son 3 principios de los cuales nosotros tenemos que estar enfocados. El primer principio de la neurociencia, hermanos, todo ser humano es un explorador natural. Cada uno realiza su propio aprendizaje. Desde niño somos exploradores. Cuando el niño está recién nacido y cuando abre los ojos, lo primero es ver lo que está alrededor y trata de manejar su cuerpo para alcanzar las cosas que él está viendo. Trata de tocar las cosas. Todo es exploración. Va explorando alrededor. Lo mismo nos ocurre a nosotros como adultos. Nosotros como adultos también somos exploradores naturales. Somos curiosos por naturaleza. Vemos algo en la televisión, y lo vemos también en el caso de las damas y aquellos caballeros que cocinan, ven algo en la televisión de un plato que les llama la atención y entonces tratan de investigar cómo es ese plato, cómo preparo ese plato y empiezan a tratar de
preparar el plato. Al principio no le saldrá como dicen en la televisión, pero con la práctica mejorarán el sabor y hasta le pondrán su ingrediente. Todo esto es exploración, porque la exploración no es más que observar las cosas, etcétera, etcétera, formarnos un concepto, experimentarlo y entonces sacar nuestras conclusiones. Entonces somos exploradores. Otra forma del cerebro, todos nosotros solamente retenemos el 20% de los conceptos enseñados. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está en una reunión y la reunión ya pasa de 1 hora, usted en la siguiente hora ya a usted se le olvidó todo lo que están hablando en la reunión. Y cuando pasa un tiempo, termina la reunión y usted le dicen, ¿te acuerdas de los puntos de la reunión? Si usted no tiene la agenda por escrito, usted no se acuerda solamente de algunas cosas, pero no se acuerda de todo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos solamente tenemos la capacidad de retener el 20% de los conceptos que nos están enseñando. El 80% lo olvidamos. Y eso es interesante para nosotros en la predicación. Muchas veces nos preguntamos cuando termina la prédica y al día siguiente le preguntamos a los hermanos, oye, ¿qué fue lo que predicó el pastor o la pastora ayer? Y empezamos a dar vuelta, empezamos a dar vuelta, empezamos a dar vuelta, empezamos a dar vuelta y estamos dando hasta ver. ¿Por qué? Porque es natural. El cerebro solamente retiene el 20% de lo que se le enseña. Eso nos dice que nosotros no podemos saturar de información conceptual ninguna clase y ninguna enseñanza y ninguna predicación. Otro principio fundamental en la neurociencia, otro principio, no nos importan las cosas irrelevantes. Esto es así. Cada uno de nosotros solamente nos centramos en las cosas que consideramos que son relevantes. Las irrelevantes las pasamos por alto. Ni siquiera lo tomamos en cuenta. Simplemente nos sentamos en las cosas relevantes. Las irrelevantes no nos interesan. Entonces, esos son 3 principios fundamentales. Primer principio, todos somos exploradores naturales. Segundo principio, solamente retenemos el 20% de lo que nos están enseñando. Y el tercer principio, nosotros únicamente le prestamos atención a las cosas que son relevantes. Así es como funciona nuestro cerebro. Todo nuestro cerebro en todas nuestras distintas edades funciona de la misma manera. Usted le puede hablar a un niño y regañarle a un niño cualquiera y decirle una letrajina de cosas. Al final el niño solamente va a retener el 20%. El 80% de lo que usted le dijo ni siquiera lo va a poder retener. Y al final usted se lo va a tener que volver a repetir y se lo va a tener que volver a repetir y no lo va a retener porque el cerebro aprende de esa manera y se centra en las cosas relevantes. Eso es lo que le interesa al cerebro. Lo irrelevante el cerebro lo va desechando, no lo va almacenando. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a ver ese primer principio. Somos exploradores naturales, cada uno realiza su propio aprendizaje. Cada persona observa, se crea una hipótesis del observado, experimenta y saca conclusiones. Es lo que decíamos anteriormente. Cada uno de nosotros estamos observando todo lo que está ocurriendo alrededor. Cada uno de nosotros estamos observando, por ejemplo, cuando el pastor o la pastora designa a algún hermano para que se encargue de una función dentro del servicio, el hermano dirá, no es que voy a aprender, es que yo he estado observando cómo se lleva el servicio. Y como yo lo he estado observando, yo pienso que esto es lo que se tiene que hacer cuando yo esté al frente. Y cuando yo esté al frente, eso es lo que voy a hacer. Y después que lo haga, saco mis conclusiones. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Porque somos exploradores naturales. Siempre andamos indagando. Por eso vamos leyendo la Biblia constantemente para saber qué nos va a decir la Biblia. Porque estamos explorando la palabra del Señor, así como exploramos la vida y el entorno. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros creemos espacio para que la gente explore. No es suficiente si nosotros vamos a dar un proceso de formación discipular, por ejemplo, nosotros tenemos que darle libertad y espacios para que la gente pueda realizar sus propias exploraciones en relación a lo que nosotros estamos compartiendo. Porque si nosotros le limitamos el actuar a las personas, estamos bloqueando su cerebro para que el cerebro pueda aprender por sí mismo. Así que eso de que tengo que dárselo todo en cucharada y masticado a las personas
¿ok? Que es un dicho de nuestras abuelas. No, 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 no. Esto no funciona en la forma del cerebro. Hay que darle el espacio al cerebro para que el cerebro realice su propia exploración, comprenda y logre aprender fundamentalmente. El segundo principio nos dice que retenemos el 20% de los conceptos enseñados. Por consiguiente, no podemos saturar de información conceptual. No sature de información conceptual su clase. Si usted va a dar una clase, no la rellene de conocimiento, no la rellene de conceptos. Simplemente céntrese en 1, 2 o 3 conceptos fundamentales y sobre esa base desarrolle su clase. No piense que mientras más información le da a la gente va a aprender más. No lo va a hacer, porque solamente tenemos la capacidad de retener el 20%. Presente en forma variada, entonces, los conceptos fundamentales en la clase y después de clase, y proponga actividades de aplicación de conceptos. Esto es importante porque para poder aprender un concepto, yo tengo que ver cómo se aplica en la vida real, cómo funciona el concepto. No me diga qué es el amor, no me diga qué es la oración, no me diga qué es la fe, sino lléveme a situaciones en donde yo tenga que aplicar el amor, donde yo tenga que aplicar la fe y donde yo tenga que aplicar la oración. Entonces, ahí entonces yo comprendo lo que es lo uno y lo que es lo otro. Más que, porque si me le hacen un examen y me dicen qué es la oración, yo le voy a contestar, pero no voy a saber orar nunca. Entonces, esto es un elemento que nosotros tenemos que partir de nuestra base y asimismo cada uno tiene que centrarse en esos aspectos. Este es el segundo principio. El tercer principio, no nos importan las cosas irrelevantes, a ninguno de nosotros. Lo relevante es siempre permanente. Siempre nosotros vamos a enfocarnos en lo relevante. Lo irrelevante lo vamos a pasar por alto. ¿Eso qué significa? No perdamos tiempo en aspectos irrelevantes. Concentrémonos en lo importante y destaquémoslo. Eso es lo relevante. Entonces, eso nos dice, para el que es maestro, no utilicemos información que es accesoria, que es irrelevante, que inclusive puede hacer que uno se pierda en una clase. Y al que es estudiante, al que está escuchando, usted enfóquese en lo que realmente es relevante, en la edificación de su vida y deseche lo relevante. La palabra lo dirá. Retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Y ese retener lo bueno es retener lo relevante. Lo irrelevante, usted páselo por alto. Que si el maestro vino vestido de una forma rara, eso es irrelevante, páselo por alto. Que si el maestro no se peinó adecuadamente, eso es irrelevante, páselo por alto. Y usted concéntrese en lo relevante, la enseñanza y el tema fundamental que se está tocando. Esto es importante en lo que funciona. Así es como funcionamos nosotros, así es como funciona nuestro cerebro y así es como aprende nuestro cerebro. En la formación discipular, Jesús tuvo muy en cuenta estos 3 principios y esto le sorprenderá a la neurociencia, es algo nuevo. Bueno, nuevo en cuanto al desarrollo del conocimiento del hombre, pero no nuevo indudablemente en la naturaleza humana. Siempre el hombre ha aprendido de la misma manera. Y ahora sepamos científicamente cómo aprende, esa es harina de otro costal. Pero desde que el hombre es hombre, aprende de la misma manera. Aprende lo mismo el hombre en Egipto hace 3000 años que el hombre en la actualidad. Aprendemos de la misma manera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo muy en cuenta estos principios. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo tuvo muy en cuenta esos principios? Imagínense el primero. El primero nos dice que somos exploradores naturales y que cada uno realiza su propio aprendizaje. El ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico muy contundente, lo vemos en Mateo capítulo 8, verso 25. El contexto en el que se da este versículo nos dice que Jesús estaba dormido en la barca en medio de la tormenta. Los discípulos habían observado que por medio de Jesús se hacían milagros y las personas eran sanadas. Entonces se encuentran ante una situación nueva. Y Jesús está en la barca, pero está dormido. Y el mar arrecia y la tormenta arrecia tanto que ellos temen por su vida y despiertan al maestro. Y dice la palabra en el siglo, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos.
Quiere decir que los discípulos habían observado un poder sobrenatural en Jesús y acudieron a él y lo despertaron para ellos verificar qué tanto poder tenía Jesús. Y le dice, sálvanos que perecemos. Y ahí es donde Jesús calma la tormenta. Y la expresión de ellos al final es, ¿quién será este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es decir, los discípulos eran exploradores, habían observado a Jesús, se habían creado un concepto de quién podría ser Jesús. Habían experimentado, habían visto su milagro, pero aquí hacen un experimento mayor y sacan sus conclusiones. Y sus conclusiones los lleva a decir, oye, ¿quién será este que hasta el viento y los mares se le sujetan, le obedecen? Entonces nos damos cuenta que somos exploradores naturales y Cristo explotó mucho la condición de explorador de cada cual. Y lo vamos a ver y lo podemos observar a lo largo de toda la palabra del Señor. Todos nosotros somos exploradores, observamos todo lo que está a nuestro alrededor. Cristo veía, los discípulos veían, mándalos porque tienen 3 días con nosotros y mándalos a los pueblos para que se alimenten. Ellos habían observado que había hambre entre la multitud que los seguían durante 3 días, habían llegado a la conclusión, tenían hambre y habían llegado a una decisión final y una conclusión, oye, mejor es que lo mandemos a la aldea. Entonces, Cristo toma esa observación de ellos para darle una enseñanza. Aliméntenlos ustedes. ¿Qué tienen? Y tráiganlo a mí y se da el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Ellos aprendieron allí a través de haber observado, ver la necesidad y saber cómo Cristo entonces atiende la necesidad. Ese es un poco lo que nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente de la naturaleza humana. Segundo principio, solamente retenemos el 20% de los conceptos enseñados. En las parábolas de Cristo es el mejor ejemplo de cómo Cristo comprendía que el cerebro humano solamente podía retener el 20% de la información. ¿Qué hizo? No saturaba a la gente de información. Veamos la parábola de la viuda y el juez. ¿Qué nos dice la parábola de la viuda y el juez? Solamente hay 2 conceptos, oración y fe. La oración es para enseñar que no debemos desmayar en la oración y que tenemos que orar con fe. Esos son los 2 conceptos en toda la parábola de la viuda y el juez. Y esos son los 2 conceptos que hasta el día de hoy a nosotros nos quedan claros. Cristo no se quebró, no aumentó información, no dio más conceptos, dio conceptos escasos, pero suficientemente sabía él que el cerebro tenía la capacidad de retener los conceptos que él trataba de comunicarle a las personas que los escuchaban, fundamentalmente a sus discípulos. Entonces vemos que no aumentaba ni saturaba de información. Otro principio donde Cristo lo aplica en la enseñanza y en la formación discipular. No nos importan las cosas irrelevantes, lo relevante es siempre permanente. Y este punto, lo relevante es siempre permanente, lo vemos en la ofrenda de la viuda. Todos recordamos la ofrenda de la viuda, pero ¿qué recordamos de la ofrenda de la viuda? Recordamos que ella dio todo lo que tenía. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que el corazón agradecido y entregado a Dios. En otras palabras, todo lo demás es irrelevante. Es irrelevante la ofrenda de los ricos. Es irrelevante el lugar donde se encontraba. Es irrelevante esto. Lo relevante es que la viuda dio todo lo que tenía. Entonces, Cristo lleva toda su enseñanza a que uno se centre en lo que es relevante. Por eso para nosotros en predicación, muchas veces cuando uno se va por la tangente, decimos así, y también te fuiste por la tangente, porque el pasaje te lleva a esto y tú te fuiste por otro lado, por algo que es irrelevante, cuando la propia palabra nos dice qué es lo relevante. Y Cristo se caracterizó siempre porque todos nos enfocásemos en lo relevante. Y lo vemos y podemos tener muchos ejemplos. Lo vemos en el caso de cuando nos enseña el amor al prójimo a través de la parábola del buen samaritano. Todos los hechos que se dan en la parábola del buen samaritano y lo relevante es quién es tu prójimo. Entonces al final le dice, haz tú de la misma manera. Entonces ahí está lo relevante. Todo lo demás uno lo puede ir descartando y al final se queda con la enseñanza relevante, que es la que realmente ahí es donde se da el aprendizaje. Aprendemos sobre las cosas relevantes, aprendemos sobre pocos conceptos, pero que sabemos que podemos retener.
Y aprendemos cuando nosotros mismos vamos explorando y vamos asimilando y vamos creando nuestras propias conclusiones. De esa manera, nosotros vamos entonces aprendiendo. Entonces, ¿cómo aprendemos más rápidamente y consolidamos lo aprendido? Cuando dejamos que nuestra naturaleza de explorador, curiosidad, fluya. A veces nosotros aletargamos al cerebro, a veces nosotros adormecemos nuestro propio cerebro y tal vez el sistema nos ha quitado la posibilidad de ser exploradores, de ser curiosos, de indagar por nosotros mismos las cosas. Cristo Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún otro profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Perfecto, ya, ustedes ya me han dicho, han hecho una exploración y una radiografía de lo que la gente habla de mí. Ahora les pregunto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya ustedes se han creado un concepto global, ahora díganme ustedes qué dicen ustedes. Se tuvo que haber dado un proceso de exploración permanente de los discípulos y sale Pedro con la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le añade, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Pedro había comprendido que para poder conocer a Jesús, lo había observado y había visto los portentos y las maravillas, había llegado a una conclusión, pero se había dado cuenta que solamente en la oración al Padre podía llegar a la comprensión plena de quién es Jesús. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que manifiesta. ¿Cómo aprendemos también? Cuando nos concentramos en los conceptos fundamentales y su aplicación. Hay veces que nosotros, y es un detalle y es una desviación y un error de todo el que enseña, a veces nosotros en una clase, en un curso, queremos darle demasiadas cosas, queremos impresionar al alumno dándole cualquier cantidad de información. Pero al final lo que nos debe mover es cuánto la persona aprendió. Lo importante es cuánto aprendió y qué aprendió la persona. Eso es lo importante al final. Entonces concentrémonos en pocas cosas que sabemos que la persona va a aprender y no va a olvidar. ¿Y cómo es la mejor manera de que yo aprenda algo y no lo olvide? Llevándolo a la aplicación. ¿Ok? Y eso es un elemento, y más para nosotros en el cristianismo, es fundamental, porque toda la palabra, por eso este marco de la cita de 2 Timoteo capítulo 3 es fundamental. Si nosotros recordamos la lectura que compartió con nosotros la pastora Liliana, dice claramente en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero el versículo 17 da la conclusión. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el aprendizaje es para hacer y es para hacer. Ningún concepto que no transforme mi ser y que no me lleve a ser de acuerdo al aprendizaje, realmente yo lo he aprendido. Entonces nosotros tenemos, cada uno de nosotros cuando vamos a escuchar algo, cómo esto me puede ayudar a mí a aprender mejor, cómo esto me puede ayudar a mí a ser mejor cristiano, cómo esto yo lo puedo aplicar a mi vida, cómo esto yo lo puedo aplicar en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, cómo yo lo puedo aplicar. Así, cuando yo veo cómo lo puedo aplicar, ese concepto nunca se me va a olvidar. Y voy a comprenderlo en toda su magnitud y en todas las formas en cómo yo lo tengo que aplicar, mover y realizarlo. Entonces, cuando nos concentramos en los conceptos fundamentales y su aplicación, nosotros estamos aprendiendo. Y el tercer aspecto, ¿cómo aprendemos más rápidamente y consolidamos lo aprendido? Cuando nos enfocamos en lo relevante y no nos distraemos en lo irrelevante. Y este es algo interesante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros perdemos la concentración cuando estamos escuchando una predicación o estamos escuchando una enseñanza. A veces vienen ideas a nuestra mente y nos vamos por ahí, por las ideas. Decía la maestra en la escuela, Carlitos, ¿qué haces mirando a la ventana? Te fuiste.
¿ok? Porque Carlitos estaba pegado mirando a la ventana y su mente y su cerebro se habían ido de la clase. Su cuerpo estaba en la clase, pero él estaba pensando, sabrá Dios en qué. Entonces, a veces nosotros nos vamos en las cosas irrelevantes. Eso nos explica por qué en la educación moderna se busca crear ambientes de aprendizaje, salones que sean agradables, que favorezcan el aprendizaje. Porque se trata de buscar colores, por eso es que a la educación de niños se utilizan las aulas con muchos colores y vivos colores y mucha decoración. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo, está conociendo el mundo. Entonces hay que captar su atención y mantenerlo en la cápsula de aprendizaje de alguna manera. Entonces nosotros nos damos cuenta que todo responde a ello. Por eso nuestros templos y nuestras iglesias son decorados, están ordenados de determinada manera, precisamente para que toda nuestra atención vaya directamente a lo que está ocurriendo en el altar. Y para que todos nuestros oídos se concentren en lo que están diciendo en el altar. ¿Por qué? Para que no nos distraigamos. Y nos damos cuenta que cuando un niño llora dentro de la iglesia, inmediatamente la tendencia natural de nosotros, nuestro cerebro, es voltear. ¿Dónde está el niño llorando? Nos distraemos. Entonces, todo eso forma parte de este objetivo. Nosotros siempre tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos enfocados en lo relevante y no distraernos en lo irrelevante. Cuando nosotros aplicamos esos tres principios en nuestra vida, en cualquier contexto, no solamente en el contexto de la iglesia, en cualquier contexto laboral, de negocios, etcétera, etcétera, nosotros aprendemos más rápidamente y consolidamos el aprendizaje. ¿Qué es consolidar el aprendizaje? El aprendizaje queda consolidado cuando queda interiorizado y cuando yo puedo actuar de acuerdo a lo que he aprendido. Es muchas veces lo que se llama, yo dejo de aprender algo, desaprendo para aprender otra cosa. Y hermanos, este camino es un camino de desaprender cómo éramos y cómo actuábamos en el mundo para aprender cómo debemos actuar en el reino. Entonces, en el reino tenemos que ser exploradores, en el reino tenemos que concentrarnos en los conceptos fundamentales y en el reino siempre tenemos que estar enfocados en lo relevante. ¿Y qué es lo relevante si uno lo tuviera que decir en este momento? Lo relevante es mi salvación. Entonces, todo lo que asegure, garantice mi salvación, permita que yo conserve y cuide mi salvación, para mí va a ser relevante, porque de eso depende mi vida presente y mi vida eterna y el lugar en donde yo voy a estar en la eternidad. Entonces, eso es lo relevante. Entonces, nada de lo demás yo lo voy a considerar relevante. No va a ser relevante para mí que este haga esto, que este haga lo otro, que este diga esto, que este... No, 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 no. Para mí lo relevante es cuidar mi corazón. Cristo Jesús nos lo diría. Sobre toda cosa, la palabra nos lo señalaría. Sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, es relevante entonces guardar el corazón porque del corazón mana la vida. Y mana la vida en la vida física y en la vida espiritual. El corazón físico y el corazón espiritual generan vida. Uno, la vida orgánica y el otro, la vida espiritual, que es fundamental para poder disfrutar de una vida eterna. Amén. Entonces, estos son elementos que nosotros queremos compartir. Si nosotros tenemos que recapitular, tenemos que ser siempre exploradores. Si alguien a usted lo corregía de que no esté preguntando tanto, no, pregunte, porque preguntar es de un explorador. Concéntrese en los conceptos fundamentales, deseche lo que no se va a acordar y concéntrese en lo que realmente es acordar y enfóquese en lo relevante. Deseche lo que es irrelevante y enfóquese en lo relevante porque lo relevante es lo que finalmente usted va a permanecer para siempre y va a ser de utilidad siempre en cada aspecto de su vida. Así es en términos generales como aprende nuestro cerebro y cómo se deben de preparar las clases. Esto es para maestro y para aquel que recibe, para el que da enseñanza y para el que aprende. Si nosotros nos enfocamos en esto, tenemos garantizado el éxito de cualquier proceso de aprendizaje. ¿Okay? Por eso al principio nos damos cuenta cuando una persona se convierte,
que la persona es una exploradora, tiene ansias de saber, de conocer, para que quiere cambiar muchas cosas, explora mucho, entonces busca lo que lo va a ayudar, busca lo fundamental, etcétera, etcétera. Esto me permite compartir una recomendación que nos diese a nosotros recién convertido el apóstol Reed. El apóstol Reed dice, no se enfoquen en querer memorizarse todos los versículos de la Biblia. Enfóquense en algún versículo de la Biblia que realmente impacte su vida y procure aplicarlo y vivirlo. Lo demás es otro asunto. Lo demás llegará con su tiempo. Y es así. Esto es enseñanza bíblica, es conocimiento de neurociencia, es aplicación. Así fue como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos los evangelios, así es como están cuadrados, están estructurados los evangelios, partiendo del destinatario, el ser humano, cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros interiorizamos el aprendizaje y cómo ese aprendizaje nos transforma. Toda la palabra está encuadrada en ese marco, en el conocimiento de quién va a recibir la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Esto en términos generales es esta conferencia de neurociencia. Al ser una conferencia, y así le hago la pregunta a los organizadores, a los anfitriones, a la pastora Liliana, al pastor Joel, si se abre un marco para que las personas que han escuchado puedan preguntar o lo terminamos aquí y nos vamos a una breve reflexión de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Pues ha sido una presentación tremenda, bien específica. Y como usted mismo lo ha expresado, ha sido todo en forma específica, corta, y agarramos lo relevante y todo ha sido relevante, porque estamos en un aprendizaje, un nuevo aprender, tal como usted lo especificó, sacar lo que teníamos aquí, sacarlo, desecharlo y volver a aprender para una nueva actitud, una nueva forma de caminar en Cristo, como la palabra nos lo enseña. Ha sido tremendo, muy hermoso, específico. Y yo sé que ha sido un tema impactante, sobre todo para aquellos que enseñan, para todos aquellos que se desenvuelven en el ministerio, en el servicio al Señor, porque es un tema que ayuda en todo proceso, en todo movimiento, en todo ministerio. Los hubieres para observar las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños, o sea, todo, maestro, escuela dominical. Así que ha sido una conferencia hermosa, tremenda, impactante. Para mí ha sido impactante y también ha reafirmado muchas cosas. Damos gracias al Señor por su hermosa intervención, hermano pastor Benito. Quizás si yo hubiera puesto, porque lo pensé, todo su andar, toda aquella riqueza que usted tiene por título, pero dije, no, lo que viste a nuestro hermano Benito es humildad. Ese es el vestido que complementa, ¿verdad?, la figura de nuestro hermano pastor Benito. Todo lo que el Señor ha provisto, todo lo que el Señor ha estructurado en su ser para brindárnoslo, para desaprender y aprender, y así tener una actitud correcta delante del Señor y poder, con esa excelencia en aprendizaje, servir al Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos, Pastor Benito. Sabemos que cuando hacemos una invitación a estas excelentes personas, ellos nunca nos dicen que no. Así que agradecidos, agradecidos permanentemente con
usted y con su esposa, con su iglesia. Y damos gracias al Señor por su vida, porque nos ayudan a continuar, nos ayudan a anexar más aprendizaje a nuestras vidas para poder caminar correctamente delante del Señor y ser ejemplo y ayuda para otros. Así que gracias, Pastor Benito. Un saludo, un abrazo del Templo Chorrera Centro para cada uno de ustedes, bien apretadito, con mucho cariño y mucho amor. Así que, pues, agradecidos y muy contentos en este tiempo. Saludamos nuevamente a todos nuestros hermanos y saludamos muy especialmente a aquellos invitados, a aquellas personas que se anexaron a nosotros y que han recibido este hermoso regalo para su vida de parte de Dios y de nuestro hermano. Así que saludo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, que aprovechen este hermoso domingo para compartir y agradecemos nuevamente a la Iglesia Jesucristo Imperio de Vida y sabemos que no va a ser la última vez. Así que damos gracias al Señor y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha afirmado en este mes de la formación educativa. Gracias, Pastor Benito. Gracias por todo su apoyo. Así que Gracias a usted, Pastora Liliana. Amén, Amén. amén. Ya le compartí a través del WhatsApp toda la presentación. ¿Cómo no? Pastor Joel. Amén. Gracias, Benito. Muchas gracias. Saludos a mi hermosa Carmen. Así que en esta mañana ya casi ya llegando a los tiempos del mediodía, damos gracias al Señor por este tiempo, por cada uno de ustedes, por nuestros invitados y deseamos que tengan un feliz domingo de compartir con su familia, con algunos vecinos, algunos amigos, y le decimos que en esta semana esté atento a todos los programas del Templo Chorrera Centro para que su vida sea bendecida. Así que bendiciones, hermanos. Damos honra y gloria